Esto puede ser muy positivo en esta componente de los costes de intereses, en la medida en que lo que va a provocar es un carry trade hacia la deuda pública de los países, principalmente de los países como Italia o España, que tienen una relación rentabilidad-riesgo bastante interesante, ¿no? Pero en general mejorará a todos. Vamos a ver, esto es un tema importante que creo que convendría explicar, porque no va a solucionar el problema que está provocando el estancamiento no solamente en España, sino en toda Europa, que es el problema de la ruptura del canal del crédito. Como yo creo, ya lo hemos contado otras veces, que sabéis, el Banco Central Europeo tiene un mandato acomodaticio con la inflación. Lo único que puede hacer teóricamente el Banco Central Europeo es aplicar medidas de política monetaria para controlar la inflación, y solo cuando la inflación está por debajo del 2% puede aplicar políticas monetarias para ayudar al crecimiento económico. Desde enero de este año, que ya termina, el Banco Central Europeo se salta su mandato, es decir, empieza a ser ilegal teóricamente con la compra de deuda en mercados secundarios de la deuda griega. Esto se agrava más todavía en el mes de agosto, cuando comienza a comprar deuda pública española e italiana, que provoca de alguna forma el cambio de visión o de política con la entrada de un nuevo responsable del Banco Central Europeo, ¿no? Draghi lo que ha hecho es decir, bueno, en lugar de comprar yo la deuda pública de estos países para frenar un poco las primas, lo que voy a hacer es de manera indirecta que la compren los bancos, que es lo que hemos visto, como las primas de riesgo han ido cayendo, tanto en el mercado secundario como en el mercado primario, y lo hemos visto también esta semana con la subasta a un año del Tesoro Español, ¿no? Al final lo que hace es que inyecta dinero a los bancos. Los bancos, para coger ese dinero, necesitan poner colateral admisible. El colateral que tiene el menor descuento, el menor haircut, es la deuda pública de Estados de la Unión Europea, por lo tanto es lo más interesante desde el punto de vista de la rentabilidad de los bancos. Y lo que se produce es que cogen dinero del Banco Central Europeo, compran deuda europea, la vuelven a llevar a descuento para volver a coger dinero y hacen un carry trade, ¿de acuerdo? Un carry trade que además les ha permitido con un horizonte temporal a 3 años. En realidad lo que ha hecho ha sido una especie de rollover del problema, es decir, ha trasladado el problema 3 años vista. ¿De acuerdo? Es decir, ahora todo esto que se coge vencerá dentro de 3 años, y por tanto, si no empezamos en una senda de crecimiento, seguiremos teniendo problemas durante 3 años. Pero a mí me parece que eso ha sido una medida inteligente, aunque esto no va a recuperar el canal del crédito, cosa que si se lanzaran como han hecho en Estados Unidos o en Inglaterra, a políticas de monetización de deuda, los famosos quantitative easing, sí que se podría conseguir. Es decir, esto es una de las medidas que también vimos antes de ayer por parte del discurso que hizo el recién presidente del gobierno español, cuando decía que trataría de influir en Europa para que el Banco Central Europeo tuviera un estatuto parecido al de la Reserva Federal. Una Reserva Federal independiente puede hacer eso al margen de lo que decidan los Estados. El Banco Central Europeo no tiene capacidad de hacer eso. Y digamos que leyendo el artículo 33 a la inversa, por atrás y boca abajo, ha conseguido hacerlo de las subastas sin límite, ampliando el plazo a 3 años, que eso sí que entra dentro de la independencia del Banco Central. Pensad, para que veáis un poco la gravedad de la crisis que estamos viviendo, antes de la caída de Lehman, las subastas en el Banco Central Europeo eran como máximo a 3 meses. Es decir, había subastas que se llaman dentro de las operaciones de mercado abierto, estaban las operaciones de financiación, que solían ser a 1 semana o 2 semanas, y las operaciones de financiación a más largo plazo, que llevaban hasta 3 meses. Cuando cae Lehman, las necesidades de cubrir posiciones a un plazo mayor por parte de los bancos hace que, aunque el Banco Central Europeo baje drásticamente el tipo de interés para frenar la incertidumbre en el interbancario, sin embargo el interbancario suba y desaparezca la liquidez. Se dan cuenta ellos que es un problema de plazos, es decir, que a los bancos 3 meses no les sirve, que necesitan tener cubierto 1 año hasta que amaine la tormenta, y es por eso por lo que incrementan el plazo de las subastas a 1 año. Es decir, la gravedad entonces le lleva a 1 año. Bueno, en la actualidad hay unos responsables del Banco Central Europeo que han considerado que 1 año no es suficiente y lo han llevado a 3 años. Además anunciaron
la ampliación, flexibilización de la tabla de colaterales admisibles y los porcentajes para que realmente permitiera hacer juego no solamente con la deuda pública europea, sino también con otra serie de activos. Bueno, obviamente esto tiene otro efecto positivo, ya anunciado ayer o antes de ayer en prensa, ¿no?, cuando se anunciaba que iban a tratar de mantener los dividendos las empresas del IBEX 65, incluidos los bancos. Obviamente este proceso de carry trade, una de las cosas que hará será mejorar los márgenes de las entidades financieras, en la medida en que el margen de explotación se les ha hundido por el incremento de la tasa de mora, que lleva a incrementar los diferenciales de tipos de interés para tratar de compensar esa caída del margen. Pues esto les va a aportar una rentabilidad por la parte de inversión, de cartera de inversión, que les puede compensar y permitir mantener los dividendos y con ello la cotización del valor, ¿no? Al final el inversor mira la rentabilidad que tiene y va asociado a este dividendo, ¿no? A mí esto me parece como una componente clave. Bueno, yo no sé si queréis ahora hacer preguntas, seguimos, porque básicamente lo más importante ha estado, ya lo he contado, desagregando un poco los datos. Algún dato importante, la tasa de ahorro nacional pues va a seguir decreciendo, ha decrecido ligeramente este año y seguirá decreciendo durante el año 2012, y eso está movido por la caída que se produce en la tasa de ahorro privado. Inicialmente, al inicio de esta crisis, creció por incertidumbre, pero después, por la caída de las rentas, de la renta bruta disponible de los hogares y familias, vamos, de los hogares españoles, pues provoca una caída de esa tasa de ahorro privado, ¿no? La inversión también vemos cómo experimenta una continuación en la caída. Además, esto es importante y se observa también cuando uno ve la capacidad o necesidad de inversión del sector privado o sector público. La tasa de inversión privada cae por expectativas. De hecho, la inversión privada se canaliza hacia el exterior. Por eso aparece un saldo de capacidad de financiación al exterior en el sector privado, si lo veis abajo del todo, del 4% al cierre de este año, el 2,5% en 2012. Sin embargo, el sector público sigue con una necesidad de financiación creciente, ¿no? Serían un poco las componentes a discutir dentro de los datos que hemos hecho públicos, ¿no? Todo este plantel de situación nos lleva a esa caída del 0,7 en el PIB y nos lleva a un impacto en el desempleo muy serio, en la medida en que puede superar con cierta holgura ese dato que os hemos dado del 23% de tasa de paro, ¿no? Que se provoca no solamente por la incorporación de nuevas personas al mercado de trabajo o el incremento de la población activa, sino que se provoca por una caída significativa de las cotizaciones a la seguridad social. Y no sé, yo creo que abrimos turno de preguntas, lo que queráis. Sí. ¿Qué tal? Soy Natalia. Quería saber, en primer lugar, que nos hiciera una valoración del nuevo equipo económico de Mariano Rajoy, y en segundo lugar, dicen aquí que no se van a poder cumplir los objetivos de deuda y déficit público. ¿Qué tendría que hacer ese equipo económico para evitar que no se cumpla con esos objetivos? Bueno, vamos a ver. El equipo económico lo podemos circunscribir, digo, al final todo es economía, ¿no? Pero lo podemos circunscribir a tres ministerios de los recién creados, ¿no? A mí el más importante desde este punto de vista es el Ministerio de Economía. A mí, esto lo he dicho públicamente ya en muchas ocasiones, el señor Luis de Guindo me parece un profesional excepcional, uno de los mejores economistas que tiene este país, y por lo tanto me parece una decisión absolutamente acertada. Si bien es verdad que va a tener una situación obviamente muy complicada, ¿no? muy compleja.
creo que el primer punto que tiene que hacer el equipo económico del señor de Guindos es hacerse una maleta permanente de viajes cortos pero continuos para buscar financiación en el exterior. Es decir, creo que yo decía, cuando se especulaba durante estas semanas, desde que ganaron las elecciones el Partido Popular, sobre si se iban a unir X ministerios, se dijo Interior y Defensa se unen, o Justicia, no sé qué, estas cosas. Yo bromeando decía, lo que tenían que unir es economías y exteriores, ¿no? Porque lo que hace falta es, por eso que he dicho, las necesidades de financiación, hace falta ir a buscar dinero fuera. Y yo creo que este es el primer papel o la primera urgencia que necesita hacer. La segunda es una reforma que tiene que ser, desde mi punto de vista, inmediata y muy intensa, que es la reforma todavía pendiente del sector financiero en España. Es decir, redefinir o terminar de definir el mapa bancario en España. Lo cual pasa por ver qué se hace con esos activos que están en los balances bancarios, que están en un valor de mercado por debajo del valor fijado en libros en esos balances, ¿no? Entonces yo la creación del banco malo, personalmente no termino de verla. Habría que ver cómo se crea, si es un banco malo a la sueca, donde se produce una serie de quitas, me parece razonable, porque al final, pero si es un banco malo simplemente como para ir jugando al ir cambiando los activos de un sitio a otro, etcétera, no termino de ver que se solucione el problema, porque luego cómo se financia ese banco malo, de dónde sacamos el dinero para el banco malo. Y es verdad que es una manera en la que puedes limpiar determinadas entidades y permitir que esas entidades pues tengan capacidad de captar recursos en mercado, recapitalización por mercado, etcétera, en lugar de recapitalización pública. Pero habrá que ver qué hacemos con lo otro, ¿no? Entonces yo no sé si entre decir que cada uno aguante su vela y si hace falta recapitalizaciones se hace con entrada del sector público, como se han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra, y por tanto entras parte del capital y de la decisión. Recordemos que en la crisis durante 2009 casi el 70% de las entidades en el Reino Unido necesitaron dinero público, y en Estados Unidos entidades como Citibank, el Citigroup, más del 50% era capital público, es decir, con la toma de decisiones y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues habrá que ver cuál es la solución que toma, pero en cualquier caso yo creo que sí que es muy importante, y en el muy corto plazo, a que se emitan señales al mercado de que efectivamente se va a tomar una decisión sobre el sector. Pensemos que por las necesidades de refinanciación que os he dicho antes, el papel o la pelota más gorda está en el sector financiero, la segunda en el Estado y la tercera en las empresas no financieras, con lo cual esta debería ser un poco, desde mi punto de vista, la prioridad. Después, obviamente, hay muchas reformas de tipo estructural, con la que yo creo que cualquier economista está más o menos de acuerdo, pero yo no sé hasta qué punto son las urgentes. Es decir, yo he defendido siempre una reforma del mercado laboral, pero yo no creo que sea la más necesaria en estos momentos o la más urgente. Yo creo que hay otras pendientes. Obviamente también hace falta una reforma por ampliar de abanico al sistema educativo en España, pero el impacto de esa reforma en el sector educativo o en el sistema educativo pues se ve reflejada 15 años después. No podemos esperar 15 años. Entonces, digamos que la urgencia sería principalmente esta. Por seguir con el equipo económico, a mí también me gusta mucho, y también lo he dicho en alguna ocasión públicamente, el señor Soria. Y además creo que el Ministerio de Industria tiene una serie de retos por delante muy importantes para España. Y uno de ellos es el tema energético. Suponiendo que sigan con las mismas atribuciones que el Ministerio de Industria hasta ahora, ¿no? Lo digo porque con esto de que el Ministerio de Economía es economía y competitividad, no sé yo muy bien qué es lo que van a hacer, pero entiendo que el sector energético seguirá dentro del Ministerio de Industria y por lo tanto atenderá un poco al equipo que sea capaz de construir el señor Soria. Me parece un economista también de excepción, muy bueno, y por tanto creo que es una persona muy competente y que puede hacerlo bien.
En cuanto al Ministerio de Hacienda, bueno, pues es un poco más de lo que ya vivimos en su día. Ya el señor Montoro fue en su tiempo ministro de Hacienda. Y bueno, digamos que su papel queda más limitado al cumplimiento, al control presupuestario y al cumplimiento de ese otro segundo problema que hemos vivido, o hemos visto, que era el tema público del déficit público, ¿no? Aquí cuando decíamos que va a ser difícil que cumplan los compromisos de déficit público, es simplemente porque el déficit público es una variable que se mide como diferencia de dos variables, que es ingreso y gasto. Esto yo creo que lo he dicho también en muchas ocasiones. En España los gastos se han venido controlando y cada vez más, sobre todo desde mayo del 2010, el 9 de mayo creo recordar, o el 11 de mayo en aquella famosa reunión del Ecofin, ¿no? Que se produjo esa caída de los salarios de los funcionarios un 5%, etc. Es decir, el vector de gastos se ha controlado. Por supuesto que hay gasto corriente que se puede controlar mucho más, pero el problema del déficit público en España no es tanto un problema de gasto como un problema de los ingresos que se han caído. Entonces, o hay una toma de decisiones decidida sobre esta partida del ingreso, es decir, o se busca de qué manera se incrementan esos ingresos, o la vía de esperar a que el crecimiento económico suponga un incremento de ingresos, no llega a tiempo. Es decir, es verdad que si empezáramos a crecer económicamente, pues la propia crecimiento de actividad llevaría a que sin subir los tipos impositivos ingresáramos más. De hecho, antes ingresábamos más. Pero esto tarda un tiempo, y si las perspectivas que estamos dando es de un decrecimiento todavía más del PIB, esto implica que no se van a cumplir las previsiones o parámetros fijados por los presupuestos generales del Estado, lo cual implica que el déficit público seguirá incrementándose, y o se toman decisiones de incrementos impositivos o no se puede cumplir. Entonces, pues bueno, habrá que medir mucho qué impuestos se tocan para que no afecten significativamente en la actividad económica, ver cuáles son sus impactos, es decir, ver cuál es la elasticidad de los sectores y de los agentes a esa variación en impuestos, y ver cómo se incrementan los ingresos. Durante la etapa electoral, la campaña electoral, el señor de Guindos en un meeting ya habló de la subida del IVA, que me parece una medida, aparte de inteligente, absolutamente necesaria. Que contrariamente a lo que mucha gente cree, eso no necesariamente se va a trasladar a un incremento de precios. Porque en una situación de una economía deflacionada es muy difícil que el incremento del IVA vaya directamente a precios. Quiero decir, si tú tienes un producto que vale 10 y lo tienes que estar ofertando a 8 porque si no, no lo vendes, no vas a incrementarlo porque se incrementa el IVA, sino que irá con cargo a beneficios, que irá con cargo al margen empresarial. Lo que está por ver es qué ajuste tiene ese margen empresarial. Bueno, eso ya depende del equipo, de los estudios y los análisis que hagan desde el equipo, porque se podría compensar a base de otras partidas a las empresas, como el impuesto de sociedades, se podría mirar el tema de las contribuciones empresariales a la seguridad social. Cosas de estas se han dicho ya por parte de miembros destacados, ya no digo del gobierno, pero sí del partido que tiene la responsabilidad de gobernar, ¿no?